Hola David, ¿qué tal? Hola Ana Milena, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que me quedé un poco corta con tantas cosas que puedo decir No, de no, ti, no. pero se me va aquí el live completo diciendo eso. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, David. Voy a bajar un segundo eso que yo creo que ya. Muy contenta, pues que hayas aceptado esta invitación. Esto, a mí me encantan esos espacios porque aquí se conecta gente que habla el mismo idioma que vos y yo. Entonces, pues qué delicia que podamos estar entre personas que nos encanta el rollo del emprendimiento, pero que además estamos interesados en apoyar a los emprendedores a través de este medio tan fácil como es un live, pero que requiere de tiempo, de dedicación, y tú nos estás regalando ese tiempo, así que, pues regalando, digo yo, ¿no? Pero de verdad, gracias por ofrecerlos, por aceptar esta invitación, estoy supremamente agradecida y estoy segura que las personas que se conecten y vean este live también te lo van a agradecer. No, muchas gracias a ti, Ana Milena, por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias, yo también. Oye, David, te tengo una Dime, propuesta decente. dale. Eh, ¿Qué tal si vamos hilando esa conversación a propósito de los libros que has escrito? ¿Ok? ¿Te Perfecto, parece bien? Listo. perfecto. Bueno, yo tengo que aquí que el primero es el día que David venció a Goliat. Bueno, Ese fue, hay ¿cierto? uno, hay uno antes, ¿Ah, lo que pasa es sí? que fue un absoluto fracaso. Eh, Me encanta, esa es la idea. este. No, es que Ah, esta historia es súper linda porque hicimos muy poquitos y los compró toda la familia después porque el tema es que este fue un libro que explicaba en impreso cómo sí. Ujú. aprovechar una página de Facebook hace más de 10 años, ¿no? Uy, Sale claro. el libro, fantástico, buenísimo, y a los 3 meses Facebook cambia todo. Entonces el No libro puede quedó ser. como, chao. Quedó obsoleto en Entonces, 3 meses. nada, no, para la memorabilia, ahí ya como lindo detalle, ¿no? Pero muchos aprendizajes. Pero entonces ese libro lo dejaste ahí, es decir, quedó, Claro. quedó para el recuerdo, efectivamente. El libro quedó allí porque además en ese momento las compañías no sabían muy bien cómo utilizar Facebook, una página de Mm. compañía, cómo sacarle jugo. Bueno, entonces yo dije, no, yo voy a explicarle así con muñequitos, toda la cosa, como haga clic acá, tal. Ujú. Sale el libro y el clic acá ya no existía en Facebook. Y dije, no, hasta ahí llegamos. Cuando el home era vertical, imagínate. Y luego ya no, baila. Pero mira, David, cómo es la vida. Tú pensando en que te estabas adelantando un montón de gente, pues No, para enseñar, para, ¿no? Para acompañar a la gente en ese proceso de aprendizaje y de claro, pronto te tocó dejarlo ahí. claro. Ahí el gran aprendizaje, Ana Milena, fue uno no escribe sobre cosas de corta vida útil y menos de temas digitales. El segundo libro que tú mencionas, que es el día que David venció a Goliat, trató de tener como un alcance un poco mayor, un poco de más estrategia, pero aún así tenía muchos temas, digamos, ligados a la actualidad y como a la dinámica propia de Internet. Pero bueno, como le pasa también a las empresas, David, es decir, es que la gente conoce el momento en el que están como exitosas, en el que Sí, llaman bien, en el que están vendiendo un montón, y resulta que no siempre ha sido así, el éxito no no, siempre ha estado desde el principio, y eso también te pasó en ese proceso de escribir, que es muy complejo poder transmitir todo lo que uno quisiera, pues tuviste ese primer intento y no salió bien, eso pero también bueno, pasa. toca seguirle intentando, aprende uno y va corrigiendo ahí en el camino. Bueno, no sabía esa parte de la historia. Qué chévere, David. Pues mira, ¿cómo así que no es lo que vende, sino cómo lo vende? Esa frase, uno tal vez de manera implícita se la han dicho, ¿no? Y le dice, no, es que Ajá. usted tiene que ofrecer de tal manera, pero la verdad es que el emprendedor dice, ah, sí, ¿y cómo hago? Ofreciendo un buen servicio, ¿realmente qué es lo que hay que hacer, David? Digamos que un poco lo que representa esa frase de que no es lo que vende, sino cómo lo vende es que más importante que el producto o servicio que uno está ofreciendo, que puede ser un commodity, que pueden venderlo otros, que puede ser más baratos, es todo lo que rodea lo que uno vende. Efectivamente, Ujú. el tema del servicio, el tema de la postventa, el tema del acompañamiento, el tema de la asesoría, el tema de, digamos, las certificaciones, la responsabilidad ambiental, el cuidado por los empleados, el trato por los proveedores. Hay muchos argumentos detrás de lo que una persona compra, pero a veces uno se centra solamente como en lo puro y duro. Y realmente cuando un cliente nos compra, compra toda la compañía y lo compra uno también. Es decir, uno va ahí en el combo. Claro. Entonces, este nivel de servicio, este esmero, piensa, por ejemplo, en temas como, no sé, seguros, o piensa en un Ujú. tema como temas inmobiliarios, donde el asesor, por ejemplo, que es la persona que te orienta, que te recuerda que hay que pagar, que mira, que te lleva, que te ayuda, te llena el papel, esa parte de la propuesta de valor es fundamental. Entonces, cuando decimos eso es de que no nos centremos solamente en el producto, porque muchas veces la gente dice, no, me entrego porque es que lo que yo vendo es lo mismo que el otro dice más barato, entonces, paila. Y yo creo que no, tenemos muchas herramientas para sacar jugo de eso.
David, a mí me ha pasado, y yo creo que muchos de los que se han conectado ahí les pasa, y no estoy hablando como emprendedora, sino como clienta, y me ha Ajá. pasado mucho, digamos, a través de Instagram, que a veces pregunto por algún producto y me responden a los 2 días, 3 días. Recuerdo un caso de una emprendedora, hacía como unos muebles, pues no la voy a echar agua completamente, solamente voy a decir eso por si acaso está conectada. Eh, Le escribí, le dije, estoy muy interesada en este mueble. Lo quería, pero mejor dicho, eso era compra fija. Mal. Además, ya sabía cuánto costaba, es decir, eso ya era, ¿Está lista? solamente necesitaba saber si me lo hacía en el color que yo quería. Ajá. Me respondió Wow. al mes, David. Y cuando me respondió al mes, me dijo, claro, con mucho gusto. Y le digo yo, ¿y qué tengo que hacer? Todavía estoy esperando la No, respuesta. Y no eso te fue creo. el año pasado. David, ¿cómo entender uno eso? Y aquí tienen que ver mucho las redes sociales, porque tú sabes que este es un canal de venta supremamente importante, Sí. interesante. El Instagram, WhatsApp, yo sé que tal vez el mayor es WhatsApp, pero y como estas historias te tengo varias porque yo soy compradora, emprendedora, a mí me gusta para regalar o para mí comprarles a los emprendedores a Chévere, través de redes apoyar. sociales. Y me ha pasado eso. No, yo ¿Cómo creo entender? que ahí un poco el gran cambio de mentalidad que estamos teniendo, Ana, es entender que realmente estos son canales comerciales y que no es Ujú. solamente un tema de visibilidad, que como podría ser hace unos años, que era solamente exponer contenido, generar confianza, pero de allí mandábamos a otro lado, mandábamos a la página, mandábamos a un marketplace. Y ahora, digamos, la pandemia aceleró mucho. Yo creo que efectivamente cuando ya vemos las redes particularmente como una estrategia, como un canal, es verlo como un teléfono, digamos, en épocas Ujú. anteriores Sí, de decir, claro. muestra a ver quién llama para decirle, claro, usted le tiene, qué necesita, es lo mismo. Entonces, yo creo que parte mucho es de cómo está viendo el empresario o el emprendedor el canal de comunicación, el vehículo, el Instagram, para que efectivamente aproveche todas las herramientas. Hoy en día hay muchas plataformas que le permiten interactuar rápidamente, contestar rápidamente, mostrar el catálogo de lo que vende, o sea, mucho más allá se han preparado. Entonces, creo que es sin lugar a dudas el camino más efectivo y las plataformas más simples, pero definitivamente hay que ser consciente de eso. Y hay una cosa que yo sí creo que va por encima de todo y es la voluntad de uno querer servir a los clientes. Si Ujú. por mejor producto que tenga, por toda estrategia, eso no funciona, si la gente no tiene la voluntad, la disposición, la obsesión y la pasión por servir a los clientes. De ahí arranca todo. Sí. Sí, claro, y si uno está listo para eso, pues contesta rápido, o si dice, estoy ocupado, déme 2 minutos, le respondo alguna Exacto. cosa. Pero cuando le dejan a uno, cuando lo ignoran, eso sí no se No, sirve. no, 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 no. Bueno, retomando y volviendo al libro, ¿cómo así que el día que David venció a Goliat? ¿Aquí qué ganó? ¿La inteligencia sobre la fuerza? Pues mira que fue muy lindo porque fue, como te digo, hace casi 10 años, un poco menos de 10 años, cuando estaba todo el boom de Internet, entendido esto como todas Ujú, las herramientas que empezaron a masificarse, porque ya existían muchas cosas, pero ya como en ese momento ya había plataformas para blogs, había email marketing mucho más desarrollado, había ujú. pinitos de e-commerce, había la optimización para motores de búsqueda, tema de anuncios online, es decir, una gran cantidad de elementos que uno decía, esto antes no estaba a disposición de las pequeñas empresas, porque si tú miras 15 años atrás o 20 años atrás, básicamente quien se exponía, quien tenía la visibilidad era el que tenía la chequera, que podía pagar Claro, que podía pauta en pagar medios eso, sí. tradicionales, que podía Ujú. pagar un desarrollador de página web, que a mí me Sí. alcanzó a tocar que se demoraban 2 años Y costaba un haciendo una platal. página web. Y luego se caía y no funcionaba, un desastre, era uno un programador en un lenguaje todo raro, es una cosa de la NASA. Cuando Sí, empiezan sí, a salir sí. plataformas que la gente la podía armar ella misma, que entraba a una plataforma, montaba la página web gratis, abría redes sociales, ahí fue cuando para mí fue como una oportunidad muy grande para mostrarle a la gente, decirle, mire, usted ahora puede estar a la misma par, al mismo nivel en las grandes ligas Ujú. como otras compañías usando plataformas online. Entonces, para mí era la posibilidad de que cualquier negocio, por pequeño que fuera y con muy poco presupuesto, accediera a crear comunidades como lo hacían los grandes con redes, a publicar su información a través de una página gratuita, a construir una base de datos de clientes calificados con una plataforma de email marketing. Y fue ese un poco el tema, o el principio, era cómo usted con estas palancas puede, que era un poco la analogía de la onda de cómo David venció a Ujú. Goliat, de con Sí, estas claro. pequeñas palancas, usted con muy poco puede lograr un gran apalancamiento para su negocio. Esa era como toda la filosofía detrás. Y pues luego, obviamente, tuvo nomás como 4 ediciones y ya obsoletas algunas herramientas y pasan los años y pues ya, Ah, digamos que hasta ahí llegó el tema. Pero bueno, fue un intento chévere, yo creo que fue de los pioneros en un poco
vislumbrarlo y tratar de masificarlo para que la gente lo conociera. Bueno, después de ese viene el que yo decía ahora, que confieso que a mí ese nombre me encanta y alguna vez tuvimos una entrevista en radio, David, y yo se lo dije, ese nombre me parece un hit, bueno, bonito y carito, porque nos han Sí, enseñado que lo bueno, o sea, que lo que uno debe comprar es lo bueno, bonito y barato. correcto. Le tengo esto que es bueno, bonito y barato, y la gente dice, wow, y entonces viene uno y se encuentra con este libro que dice bueno, bonito y carito, Sí, sí, sí. y uno dice... ¿Qué será que quiere ¿Cómo decir así? David con Sí, eso? sí, sí. ¿Cómo así que tengo que vender caritos? Y antes todas me he preocupado por ser competitivo, pues obviamente veo que el vecino vende, pues, no sé, 1.500 pesos menos, pues yo también tengo que vender 1.500 pesos menos. ¿Cuál fue la idea de escribir este libro? ¿Qué se encuentra la gente? Pues vamos a dejarlos antojados, no vamos a contar todo el libro, por supuesto, pero sí vamos a dejarlos antojados porque este no está obsoleto. No, 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 no. De hecho, es el bestseller. Ya lleva como Sí, 20, señor, 20 y exactamente. pico de ediciones. No, no, es el que se vende muchísimo. Digamos que parte un poco, Ana Milena, de esa frustración que yo veía mucho en los empresarios y emprendedores de tener que casi que regalar su trabajo, Ujú. de tener que verse un poquito doblegados a la presión de muchos clientes. A mí me Ay, sí. molestaba mucho y ver esta presión de gente. Si tú piensas, por ejemplo, en el típico vendedor de artesanías, que es para mí Ajá. como el caso típico, el que la gente llega a decirle, oiga, ¿cuánto es lo menos para llevarlo? Si llevo, ¿cómo me No. queda? ¿Cuánto y por qué tan Mm. caro? Y a mí me empieza a dar como una vez en la que yo digo, hay cosas que no se negocian, punto. De Simplemente acuerdo. uno tiene que tener la capacidad de poder vender dignamente, ¿no? Porque es, claro, Y sobre todo, perdón, David, te interrumpo, ya que aprovechamos a mencionar el tema de los artesanos. El valor de las artesanías es no, supremamente grande, porque es que lo que se pueden demorar los artesanos haciendo una pieza que es justamente a través de sus manos, a través de su arte y de su oficio, además que milenario en muchos casos. A mí me da como pena decirle a un artesano de una mochila que se demora 3, 4, 5 días, decirle, pero ¿en cuánto me la deja? sí, 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 Sabiendo sí. todo lo que hay detrás de eso, ¿no? No, no, y si es que, como decías tú, venimos un poco de esas infames 3 Bs, ¿no? De Mm. Zapatico, Palabra, Niño, Caballero, ¿qué tallita le Sí, busco? Siempre así la pregunta, por lo menos sí, sí. tengo 37, pero es decir, todo este tema de que hay que vender a cualquier costo y que el precio juega una variable fundamental. Entonces, este fue un poco como un mensaje hacia aquellos que venden para darle herramientas de que pueden tener una venta digna. Y aquí hay varias cosas. Primero, hay personas que confunden el bueno, bonito y carito con que es que hay que vender a altos precios. Y realmente el carito es muy relativo. El carito es lo que cada cual considere que es un precio justo correspondiente al valor que está generando. De hecho, se iba a llamar bueno, bonito y valioso, pero sonaba súper aburrido así. Entonces, Sí, me realmente, gusta más el que dejaste. claro, macho, era más rima, ¿no? Sí. Además, representa mucho eso, es cuál es el valor realmente que tiene esto detrás. Tú decías ahora, cuántos días y horas de trabajo es lo que representa lo que estoy vendiendo. No es solamente una materia prima, no es el costo de la piedra o de la bisutería que estoy utilizando. Entonces, digamos que todo esto nace un poco de allí, de darle herramientas a la gente, de decirle, mire, pese a que estamos en países de las 3 Bs, usted no está condenado a vender barato, ¿ok? ¿Cómo Ujú. lo va a hacer? 3 razones por las que uno compite por precio, Ana Milena. Primero, usted quiere convencer al cliente equivocado. Sí, señor, sí, señora, hay gente que no es cliente suyo y que nunca Ujú. lo va a hacer. Hay gente O que sea, el no regalado todos es tienen que caro. ser nuestros clientes. No, no, hay gente que usted no es para ello, usted no es monedita de oro, hay gente que no tiene buen gusto, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, Sí, no de importa. acuerdo. Es decir, Ajá. hay que aprender a renunciar a gente y hay que aprender a Y, decir no, y, muchas gracias. y tampoco achantarse por si tal vez en ese primer instante, en ese primer momento, en ese primer acercamiento, la cosa no funcionó, le gustó, porque no necesariamente es que el producto o el servicio no esté bien. Es De que lo que acuerdo, tú dices, de posible, es que acuerdo. el cliente no es para ti. De acuerdo, entonces a veces la gente se flagela porque cree que es que tiene que bajar el precio porque el cliente no le compró porque le dijo que estaba muy caro. Entonces lo primero que le digo es, si el cliente le parece que está caro, pues puede dar dos problemas. O que no ha entendido cuál es su argumento y por qué cuesta lo que cuesta, con lo cual es un tema suyo comunicarlo, o dos, no es su cliente. Chao pescado, vaya a comprarle a otro, gracias por haber venido, que la fuerza lo acompañe. Primera razón, no todos son clientes potenciales, hay gente que no es para uno. Segunda, Ujú. el cliente no percibe diferencia. Y esa es la esencia de bueno, bonito y carito, Ana Milena, es si el cliente no percibe diferencia, decide por precio. Pero el problema no Ujú. es el precio, es que no perciba diferencia. Es decir, nadie quiere pagar más porque sí, pero el problema no es el precio, es justificar el precio. ¿Por qué ese precio? ¿Qué viene incluido con eso? Entonces, en muchos casos, como uno luce muy similar al resto, el cliente dice, pues usted es igual al otro y usted es más caro, ¿por qué usted? Y uno no va y le Ajá. explica por qué.
Y ese es el diferencial. Entonces, lo que yo digo, el diferencial es, encuentre qué es lo que usted resuelve diferente al resto de personajes, competidores, que sea importante para ese cliente. ¿Qué es de lo que puede sacar pecho que su cliente le va a decir, ah, bueno, adiós, compra en otro lado? Vaya, búsquelo. No es el producto. Piensa en industrias como concesionarios automotrices. Tú tienes una marca de un vehículo y tienes muchos concesionarios. Todos venden el mismo vehículo, el mismo. ¿Tiene que costar exactamente igual en todos? No, porque es que en unos tendrás un tema de postventa diferente, tendrás un tema de asesoría, de acompañamiento, de garantías, de otros elementos, no siempre producto puro y duro, que hacen parte del valor. Entonces, lo que digo es para todos los que comercializan algo que el resto comercializan, piensa en una farmacia, piensa en una ferretería, piensa en un negocio que vende una marca de un tercero que la venden muchos. ¿Por qué usted y no el otro? ¿Cuál es la razón? Y ahí es donde uno dice, efectivamente, uno de los más potentes es o se especializa para que resuelva algo diferente o un tema de crear una experiencia de servicio, una atención distinta. Es decir, no es lo que uno vende, es cómo lo vende. Entonces, primera razón, no todos son clientes potenciales por la cual uno compite y quiere convencerlos. Segundo, porque no se diferencia, pero tercero, porque no lo comunica. Entonces, esta filosofía de bueno, bonito y carito lo que busca es un poco eso, decirle, mire, no hay que competir por precio, busque su diferencial, comuníquelo, aquí están muchas alternativas, muchos caminos, y ahora esto, empoderado, vaya frente al mercado y cada vez que le pidan descuento, usted diga, entiendo, pero recuerde que tengo esto, que no lo va a encontrar tan fácil, que es importante para usted. Y usted parece firme. Entonces, un poco la idea con ese libro era empoderar mucho a la gente, era darle seguridad. Que confíe, No que confíe en lo que tiene, en ceder. lo que hace. Exactamente, exactamente. Era decirle, crea en lo que vende, que demuestre y verá que la gente le responde. Claro que también, David, en esos procesos a veces nos hemos encontrado con emprendedores que confían demasiado en lo que tienen, pero les hace falta hacer ajustes. Digamos que también Sí, me quiero sí, poner sí. como en el otro lado de la moneda, es decir, listo, tiene, pues porque también hay veces hay que, yo digo, los Sí, emprendedores a veces son un poco tercos, no todos, no todos, y de hecho los que están, por ejemplo, conectados a este live, pues quieren justamente eso, seguramente tener herramientas para mejorar su producto, su servicio y que sea cada vez mejor y que de aquí a mañana puede decir, oiga, es que yo tengo una cosa que cuesta y que usted debería pagarla por lo que es. así Pero a es. veces los emprendedores son un poco tercos o simplemente están enamorados de su producto Sí. o de su servicio y creen que no tienen que hacer nada más y que le tienen que pagar por eso lo que sea. ¿A ellos qué les decimos? Es un excelente caso, porque yo creo, y también como tú dices, es como el extremo, ¿no? Malito, feito y carito, dije, no, Sí, tampoco, sí, pues, sí, no, no, no. exacto, sí. Y a ver, sin abusar. No, Puede pasar. yo creo Pasa, que de hecho. pasa. Ahí hay varias cosas, totalmente de acuerdo. Si usted va a cobrar bien, tiene que justificarlo, porque todos hemos vivido experiencias donde uno dice, listo, pago bien, duro, pero va uno y el servicio es deplorable, uno dice, no aguanta. O sea, un hotel 5 estrellas que no se comporte como hotel 5 estrellas, tú dices, boté la plata. Chao. Entonces, en muchos casos, ¿qué suele suceder? Por lo menos en mi experiencia, ¿qué le diría yo a estas personas? Por amor a Jesucristo, investiga en la competencia. Porque la gente muere engañada creyendo que tiene el santo grial. Y usted sale diciendo esto es lo máximo y se da cuenta y todo el mundo lo tiene. Es decir, a veces es falta de contexto que la gente simplemente mira este enamoramiento que tiene de lo que está haciendo, pero se olvida de que hay otra gente que también lo está haciendo y lo hace bien Y que y lo también está hace tal vez enamorada de lo mejor que hace. y responde más rápido en Instagram y pone más fotos y tiene servicio a domicilio y si no le gusta se lo cambio y usted no. Entonces, ¿para qué va a ni siquiera puede costar lo mismo? Tiene mayor valor el otro, así costar igual porque genera mayores beneficios. Entonces, la gente al estar un poco cerrada a que esto es lo que yo ofrezco y es espectacular, pues ahí muere uno porque el cliente sí tiene la perspectiva y el cliente sí está Claro. viendo todas las opciones y uno compara. Y compara no solamente de la misma industria. Si tú compras por Instagram, como decías ahora, tú seguramente estás ya acostumbrada a un nivel de servicio de Sí, muchas claro. personas en Instagram, que tú sabes que te contestan rápido, que te lo mandan, que te preguntan A, B, que te mandan un enlace, que te puedes pagar por aquí, por allá, tiene un proceso ya estructurado, que si yo le compras a alguien y no pasa eso, tú dices, ¿qué pasó? Así no tengan nada que ver los productos. Pueden ser helados o bolsos o lo que fuera, pero tú ya tienes digamos, un referente, que es lo que el emprendedor no siempre tiene este contexto. Uno se enfoca mucho en la producción, mucho en el diseño, mucho en lo que estoy haciendo, que está bien divino, pero en cuanto a de qué estoy rodeado para que la gente me vea distinto, regular. Sí, David, hay un tema que mencionabas ahora que a mí me encanta porque claramente va muy de la mano con lo que yo hago y es la importancia de saber comunicar.
Y pues de hecho me he dado cuenta que muchos emprendedores se preocupan mucho tal vez por comunicar con una fotografía a través de redes sociales, ya para enfocándonos en Ujú. ese tema puntual. Se concentra mucho en la fotografía, pero no en lo que escriben, cómo lo venden. También, por ejemplo, cuando uno escribe y cómo responden, cómo contestan. De hecho, aquí hay una de las preguntas del millón que se hacen los emprendedores es, ¿qué hago cuando publico una fotografía de un producto y ahí me preguntan cuánto cuesta? ¿Respondo, digo o no digo? Porque algunos emprendedores han decidido mandarte contesto por mensaje directo. Digamos que están los que te responden el precio ahí. Están los que te mandan a mensaje directo, pero hay unos que además te mandan a consultar la página. Sí. Entonces, la pregunta del millón es cómo comunicar mejor, pero también a propósito de ese ejemplo puntual, qué hacer, como para tener también un ejemplo y que podamos Ujú. explicarles la importancia de saber comunicar a los emprendedores. Sí, yo creo, digamos, partiría el tema en dos partes. Lo Uh primero -huh. es cuando uno comunica lo que está ofreciendo y tú dices claramente es una mezcla entre una imagen probablemente y un copy que tiene que ser muy descriptivo y muy sintético, muy específico, porque la gente escanea prácticamente y si no le queda súper claro qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es el beneficio principal, cuál es el argumento de fondo, pues no va a haber un siguiente paso, digamos. Así que yo Uh creo que -huh. efectivamente es una mezcla porque la señal no es solamente la imagen, claramente la imagen es la que atrae la atención y probablemente Sí, invita a y seguir sobre todo una leyendo. cuenta como Instagram, ¿no? Claro, claro, que el proceso es así. Primero imagen, Sí. si me gusta, leo a ver qué dice y ahí voy para un siguiente paso. Y Uh -huh. respecto al tema del precio, yo creo que depende de lo que cada cual considere. Mi opinión personal es, yo soy partidario de si el precio no va a cambiar bajo ciertas condiciones que el cliente pueda requerir, yo prefiero ponerlo, ¿sí? Uh -huh. Salvo que sea un tema donde dicen efectivamente, pues déjeme por dentro, yo le pregunto otras cosas para saber si le Claro. pueda cotizar, ¿de Uh acuerdo? -huh. Porque depende de qué día es, o cuántos, o tal, o en fin. Pero por lo general, y para productos, digamos, de bajo desembolso, pues que no son millones de pesos, yo prefiero que es mucho más útil porque acelera el proceso de prospección o por lo menos de consideración de la gente para ver si está en el rango o no, para seguir adelante. Eh, yo digo, si el precio no va a cambiar, yo personalmente prefiero decirlo de entrada, decirle, vale tanto, ¿sí? Que si no le parece, pues ya, de verdad. Ahora, lo otro sí Sí, le puedo decir, además que si uno hace, no sé, cojines, pues ese cojín tiene un valor, si es bordado tiene un precio, si es estampado tiene, es decir, sublimado tiene otro, es decir, ya tú tienes unos precios que en teoría son fijos, porque lo que le puede pasar a uno justamente cuando no, cuando es un producto de esos distintos que uno quiera pintar en la casa, que uh eso es -huh, otra cosa muy diferente, uh -huh, pues es que dice, ¿será que si me van a cobrar más? ¿Será que si no me dicen? Yo sé que algunos dicen que es para ofrecerte un mejor servicio, para conectar de una manera, digamos, más de tú a tú. Y tal vez si esa persona de inmediato te conecta por mensaje directo y te dice bienvenido y que es para ofrecerte eso que tanto hablamos ahora, un mejor servicio, pues tal vez ahí sí es válido, pero tendría que ser como una relación inmediata, no sé. claro, y yo creo que ahí el riesgo es que la gente no dé ese paso, porque es que finalmente la gente está tratando de avanzar en el proceso. Si mi duda en este momento es cuánto cuesta para saber si avanzo o no avanzo, si lo considero o no lo considero, si te pregunto más o no te pregunto más, pues uno tiene que evaluarlo. Ahora, otra Claro. opción de uno contarlo sin contarlo directo, porque puede variar si es bordado, impreso, etcétera, es dar rangos, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta? Uh Mira, -huh, depende. Están entre 60 y 85 dependiendo de A, uh B y C. -huh. Chao pescado. ¿Quieres saber más información? Háblame por acá. Entonces, yo creo que sí puede darle uno elementos a la gente para que vaya construyendo un poquito la consideración y que si se requiere ir más allá, pues puede hacerlo más allá. Pero siempre he sido muy partidario de simplificarle a la gente el proceso y De que lo que acuerdo. vaya requiriendo, si no tiene ningún cambio, es sencillo de responder. Ahí está. ¿En dónde están ubicados? Tal ciudad. ¿Cuántos puntos? Aquí queda. Es decir, cosas para que la gente vaya chequeando como sus dudas y pueda ir avanzando en el proceso. Sí, a mí me da pena con la gente que está conectada, que nos está escribiendo un montón, pero como yo estoy aquí tan emocionada con esta charla, pues se me ha ido pasando, justamente alguien decía aquí, el caso de la repostería, esa parte porque cada proyecto es diferente en diseño, cantidad, bueno, sí, eso es clarísimo, pero Pero ahí, allí incluso, Ana, se podría mirar el tema de rangos también, o eso de te iba a tipos, decir. o de Ujú. técnicas. Ujú. Sí, ella puede decir, si tu pastel es para 20 personas, puede costar entre tanto y tanto dependiendo de qué tan compleja sea la elaboración o las figuras y demás. Exacto. Y hay alguien aquí también que quiere saber, bueno, esto dependerá y es un tema muy amplio, pero como no estamos hablando no solo de productos, porque los emprendedores también ofrecen servicios,
Jesús Eduardo dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo vender un servicio. Yo creo que allí lo más fácil y algo que me ha funcionado particularmente muy bien y lo he probado con muchas empresas es empaquetar los servicios, Ana Milena. Cuando uno desestandariza tanto es complicadísimo. Un servicio también se estandariza, es decir, una consultoría, un coaching, una fisioterapia, es decir, no sé, servicio ontológico, lo que uno quiera, hay muchas cosas, un abogado, todo puede estandarizarse de acuerdo a un alcance que tenga. Entonces, una de las formas que yo he encontrado muy sencillas para simplificar el proceso de venta y de compra es establecer algo así como paquetes, digamos, o como combos, o como decirle tipos de, o como alternativas de, o como partes de un proceso. Entonces, una de las formas importantes es esa. Digamos, si uno tiene ya un producto más o menos estandarizado, o usamos el tema de rangos, o le decimos, mire, dependiendo de, o el alcance de, hay tres opciones. A, B y C vale tanto, tanto y tanto. Entonces, digamos que eso simplifica mucho el proceso. Piensa como en una cadena de comidas rápidas. Lo básico vale tanto. Ah, usted quiere además el agrandado, quiere que le combo, agreguemos sí. la salsita, le vale tanto, quiere que el servicio le incluya no sé qué, quiere que le cubra otra ciudad, quiere que además tenga otra cobertura del seguro. Entonces, digamos que puede uno más o menos configurarlo, pero lo que no quisiera es que uno dejara a la gente tan perdida que no avanzara, porque ahí Ajá. perdemos cualquier prospecto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues hay una pregunta aquí que me parece supremamente interesante, porque dice Lady, cuando es muy costoso, ¿qué puedo decir para enganchar al cliente? Cuando el Recuerde que producto es, que en la claro, vida puede nada haber es productos costoso, costosos. depende. Es bueno, bonito y carito. Por supuesto, no, no es que lo bueno cuesta, no vaya a creer. No, yo creo que también, es decir, puede manejarse, puede ser como unos rangos, puede decirse el valor como tal. Si uno considera que efectivamente, digamos, la primera pregunta, y no sé qué es costoso, si hablamos de 10 millones de pesos o hablamos de 800.000 pesos. Yo creo que... Pero digamos, no sé, y si de pronto Lady nos puede escribir, sería chévere saber de pronto cuál es el producto que ella ofrece que tiene, sin necesidad de decir precios, o si quiere también, pero Pero pues, no sé, muebles, por independiente del ejemplo. valor, yo lo que diría, Milena, es que sí es un punto importante. Si es la audiencia, a ver, ya ha pasado, por ejemplo, si a mí me llegan a preguntar por una conferencia cuánto cuesta, en Sí. Instagram yo probablemente no voy a decir allí, porque es, digamos, un tema muy Ya. elaborado, es un tema muy corporativo, es un tema, digamos, digamos, que probablemente no sea el camino allí específicamente, porque además es una historia que hay que contar detrás y decirle, mira, hay opciones y hay formatos que varían los precios. Y de hecho lo hacemos Claro. así. Tenemos webinar, tenemos presencial, tenemos ta. Si quieres, con mucho gusto, ahí sí hablemos por dentro y te cuento los detalles para que sepas cuál es el valor. Pero además porque creo que estaría un poco fuera de contexto para el tipo de productos que usualmente se venden. Entonces, si uno está vendiendo, digamos, o tú vas a vender un vehículo, entonces tú dices, ¿cuánto cuesta el carro? Pues la gente ya sabe que está acostumbrada a que le dicen el carro vale tanto, 35, 45, 60, lo que sea. Entonces, digamos que para mí tiene mucho que ver es si para el resto de la audiencia que está allí viendo es un tema, digamos, habitual o el tipo de producto, habitualmente la gente sabe cuánto se vende o sabe cuánto cuesta. Piensa en un inmueble. Tú estás ofreciendo un apartamento y cuesta 400, 500, 600, no sé, millones de pesos. Sería normal decirlo. ¿Por qué? Porque tú entras en internet igual lo ves en cualquier plataforma. Entonces, Claro. yo digo lo importante es que haya contexto y que dentro de la audiencia y la pregunta y la información que la gente esté recibiendo, el valor que le estás dando le haga sentido dentro del contexto que tiene. Es que hay unas que van a decir, la gente no tiene referentes de esto y ahí puede ser un poco más complicado. Pero yo creo que el precio per se no es complicado y como decimos, un apartamento, un vehículo, unas vacaciones, qué sé yo, Sí, ¿no? claro. Un Pues paquete turístico. Lady nos respondió y dice que utensilios de cocina entre 3 a 6 millones. Uh -huh. Sí, Entonces, yo creo que es personalmente... igual. Depende decir, si yo estoy buscando, a mí, por ejemplo, me encanta cocinar. Entonces, yo sé qué es bueno y qué no es bueno para cocinar. Seguramente estoy buscando un utensilio puntual que, pues, sí sé que puede costar. Y si reviso los materiales, yo casi no me fijo en el diseño, pero sí qué tanto me va a ofrecer en la cocina como tal. Tal vez esto es muy específico y el cliente o el consumidor sabe qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando y sabe cuánto cuesta. Pero es súper interesante porque creo justamente que eso es parte de lo que uno tiene que argumentar también. Porque es que a veces, si uno y me imagino la duda viene porque yo le contesto a la persona, le digo, sí, le vale entre 3 y 6 millones de pesos y la persona queda, ¡oh! Entonces uno no, Sí. perdió el tema, no. Yo lo que creo es que hay que contextualizar un poquito. Ahora, si voy a decir el precio, yo sí lo que sugeriría es acompañarlo de una pequeña explicación por qué cuesta eso. Es decir, Ajá. decirle, mira, sí, los sets los tenemos entre 3 y 6 millones de pesos. Te recuerdo que son utensilios con garantía de por vida, que adicionalmente son de no sé qué de la NASA y que adicionalmente tienen una característica que no sé qué, porque además vienen 17 formas para tipos de carne que no existen, no estoy inventando cualquier cosa, Sí, sí, ¿no? sí, Digo, claro. es que la gente tiene que entender un poquito que frente al inconsciente colectivo,
es un valor alto frente a lo que considera que es un utensilio de cocina. Entonces, ¿qué es lo que la gente considera un utensilio para que este cueste más que lo que está habituada a ver en un supermercado o en una tienda, digamos, masiva? Entonces, yo creo que para que tenga contexto el valor, sí hay que darle un poquito de referencia para que la gente entienda que no estamos hablando de lo mismo y que por eso cuesta lo que cuesta. Claro. Facilitaría el proceso. David, usted habla mucho de diferenciarse, ¿no? De la importancia de eso. De hecho, a quienes, cuando sigo en la página, porque además quienes deseen saber un poco más de David y de sus publicaciones, pues lo tengo acá porque es que tengo todas las páginas abiertas. Es davidgomezgomez.com. Pero regresando a Bueno, Bonito y Carito, dice cómo diferenciarse para dejar de competir por el precio. Es un poco lo que hemos hablado, pero la gente se pregunta, ¿cómo me diferencio de los demás? Por ejemplo, en accesorios. A mí me gusta poner ejemplos porque a veces la gente se siente identificada de esa manera. Entonces, accesorios. Resulta que hubo una época que pues más o menos hace, y se lo digo por experiencia propia porque yo tuve empresa de accesorios, pero de bisutería. Pues todo el mundo hacía bisutería y todo el mundo se encontraba las mismas pepas o piedras o el mismo material en las mismas tiendas y todos comprábamos allí. Digamos que allí el tema era pues cómo jugamos con la creatividad y el diseño. Pero cuando hay esos productos, cuando hay pasteles, entonces ahora se fijan en la caricatura de moda para hacer pasteles, pero resulta que todos hacen los pasteles. ¿Cómo diferenciarse? ¿Qué hay que considerar para justamente diferenciarse de los demás? Lo primero, Ana Milena, es no buscar el diferencial solamente en el producto. Porque claramente ahí no está. Y en este caso, menos. Si todos se surten de los mismos proveedores de insumos, pues los insumos son los mismos, ¿no? El diseño, de acuerdo. El diseño puede ser un elemento, sin embargo, el diseño puede ser muy relativo. Lo que te guste a ti puede que no le guste a otro. Entonces yo tengo que irme un poco en la línea, en temas de bisutería o de este tipo de cosas, de joyería, muy en línea con lo que para mí es importante en cuanto a diseño y atraerá a la gente que eso le gusta, ¿de acuerdo? El otro punto es qué otros elementos giran alrededor de la venta de este tipo de productos. Por ejemplo, cosas que he visto en muchos países, el storytelling detrás, la historia detrás. Y muchos lo han hecho súper bien. De hecho, hace muchos años, y he visto muchos en Colombia también, que entonces empiezan a darle un significado a lo que están haciendo. Entonces, no es solamente el color que representa un tema lúdico, un tema espiritual, un tema emocional. Hay una historia detrás, el empaque, por ejemplo. El empaque es otra de las cosas que este tipo de cosas, cuando es para regalar, por ejemplo, juega un papel fundamental, ¿no? De acuerdo. Pero particularmente creo que toca empezar a buscar los diferenciales no solo en el producto, sino en los colaterales del producto y especialmente las historias detrás de eso, los nombres, las colecciones. Conocí a una persona en Azerbaiyán, por ejemplo, que tenía justamente este tipo de cosas y empezó a sacar temáticas por regiones del país, históricas. Entonces se inspiraba en la región tal, cuyos colores, digamos, de la tierra, de los árboles, o alguna era mucho más rocosa, una era mucho más verde, y cada una tenía como una historia milenaria detrás donde era buscar un argumento que puede ser, y voy a decir cualquier barbaridad, pero desde ritmos musicales hasta etnias, hasta colores, hasta inspiraciones, hasta chakras, es decir, depende como uno quiera posicionar el tema, lo importante es que tenga un cuento que el otro no tenga igual. Porque es que eso es básicamente lo que la gente está comprando. Y es que eso saber pasa echar el cuento, pero además echarlo diferente. Claro, claro, porque es que, y tú lo sabes, en ese tipo de productos uno está comprando la historia. Y se lo va a regalar. Lo primero que uno cuenta cuando lo regala, saca pecho de la historia. A mí me pasa todos los días, me pasa todos los días. Me pasa todos los días eso y voy a aprovechar a mencionarlo porque creo que es importante. Y es, yo tengo una sección en el noticiero donde yo trabajo para los emprendedores y uno les dice todos los días, mejor dicho, prácticamente de por medio, cuéntenos su historia, qué hace, a qué se dedica, cuántos empleos genera. Y yo espero que me echen justamente un cuento que me atrape, algo que me diga, oiga, sí, yo he emprendido 5 veces, pero he quebrado, pero esta me ha ido bien, nació en pandemia de la nada con la receta de mi abuela, estoy aquí inventando algo. Sí. Y la gente solamente es, tengo una empresa de, no sé, máquinas para hacer, no sé, pues obleas, por decir algo, máquinas para hacer obleas, exacto, máquinas para hacer obleas. Mi nombre es David Gómez, máquina para hacer obleas, genero 3 empleos, contácteme. Y yo, pues, ¿dónde está la historia? Claro,
Y eso es importante a la hora de aprender a comunicar, porque es que cuando a mí me llega una historia, yo de una quiero sacar esa historia. Claro, Es conecte conmigo, ¿no? claro, Que es la periodista que le gusta el rollo del emprendimiento y quiere contar esas historias de claro, emprendimiento. claro. De entrada, todo me suenan, pero pues me va a sonar más y me va a gustar más la que tengo detalles adicionales. Y En ese la es un que, muy buen punto, Ana. Yo creo que esas claro, historias pueden ser, no solo el producto, pueden ser del emprendedor, puede ser de la inspiración para eso, puede ser de sí. temáticas externas. Hay muchas formas en las que uno puede darle un color, o sea, un nombre a las colecciones, a los temas. Yo creo que hay mucho allí, tal cual. Hay mucho ahí. ¿Por qué dejar de perseguir? Y tengo algunas preguntas que tenía adicionales. Aquí tengo algunas, vamos a responder por partes, las que lleguen, no vamos a poder responder todas, pero creo que en la conversación se irán dando. Y tengo algunas que había escrito antes porque también, como fui muy juiciosa, le di un vuelto a tus redes sociales, que por supuesto es lo que hay que hacer. Y además todos invitadísimos también a que sigan, por supuesto, a David en sus redes, que encontrarán allí todo el tiempo tips y herramientas para esto que tanto nos gusta. ¿Cómo así que dejar de perseguir al cliente equivocado? Hablamos de eso al principio, ¿Sí? hablamos, pero ¿cómo identifica uno a ese cliente que no es para uno? ¿Cómo lo identifica? Hay ciertos criterios que uno empieza a percibir en su propio negocio. Yo por lo menos particularmente siempre he visto, cuando alguien arranca pidiéndote descuento sin saber lo que le vas a vender, mala seña, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que uno de los puntos importantes es si el cliente realmente aprecia el valor que uno está generando, si el cliente reconoce efectivamente, si el cliente conoce lo que uno está vendiendo, si el cliente está familiarizado con el tema, pero sobre Ujú. todo por el tipo de preguntas uno puede identificar cuál es ese tipo de cliente, si tiene el dolor que uno resuelve. Es que yo creo que eso es muy importante porque a veces no todo el mundo va a estar dispuesto a invertir en eso o a pagar por ese producto o servicio si no reconoce que tiene eso que, digamos, que en teoría a quien uno está llegando. Entonces, yo creo que una de las mejores formas de uno saber quién es su cliente ideal es mirar en quiénes han sido sus clientes, que uno dice, ¿cuál es ese tipo de cliente que si uno tuviera 10 más como este, la vida sería una maravilla? Sí. Pues, entonces, hermano gemelo, alguien, algún parecido, algún igualito a usted, qué maravilla. Es el cliente además que paga bien, que reconoce el valor, que aprecia, que agradece, que ta, ta, ta. Entonces, uno va buscando algunas características comunes en esos clientes buenos y Ujú. básicamente buscar más como esos. ¿Qué problema tenían o qué necesidad tenían? ¿En dónde los encontramos? Gente que hace, qué otros productos han comprado, cuál es su estilo de vida, dónde están. Tratar de conocer un poquito estas características de comportamiento de quiénes son estas personas que nos va a ayudar mucho a buscar más como ellos. Bueno, y esta pregunta me lleva a otra, porque vamos a cambiar ahora de libro. Y es cómo derretir a los clientes para que no quieran comprarle a nadie más. Y ya estamos hablando de detalles que enamoran. Y ese título Sí. también me encanta porque yo siento que el emprendedor lo que tiene que hacer 24/7 es eso, a través de cómo ofrece un servicio y de cómo ofrece su producto. Oye, es que hablamos mucho de redes porque la verdad es una manera como tan fácil de Sí. hacerlo. Pero entonces, ¿cuáles son esos detalles que enamoran y cómo derretir a esos clientes para que no quieran comprarle a nadie más? Como derretir a los clientes para que les dé vergüenza comprarle a otro que no sabe que eso es lo Sí, que hay que eso hacer. sería lo Que no es ideal. capaz, Dios mío bendito. Digamos que parte un poco del principio, viene derivado del libro anterior de Buena, Bonito y Carito, donde había Ujú. varios caminos propuestos para diferenciarse. Uno de ellos es la experiencia del cliente. Si usted vende lo mismo que el resto, se va a ganar un cliente a punta de servicio. Un cliente se puede ir por un precio más bajo, pero volverá por servicio. Un cliente Ujú. que se va por servicio no volverá por ningún precio del mundo. Y yo creo que esa es la esencia que uno tiene que tener presente a flor de piel. Ahora, ¿qué significa crear experiencias alucinantes, un buen servicio? Es que cualquier interacción que el cliente tenga, desde que te contacta por Instagram, le contesta rápidamente, que las palabras sean amables, que la información sea precisa, que si tú haces una compra, efectivamente la promesa de entrega se cumpla, que si hay alguna Ujú. dificultad, tú respondas, que adicionalmente te pueda ofrecer una cosa complementaria, que todo el proceso sea, digamos, tranquilo, sea sencillo, sea amigable, y en general, piénsalo para cualquier sector. Y si vamos a industrias un poco más complejas, donde son compras industriales, digamos, temas de Sí, claro. inventario, logísticas, agotados, temas técnicos, instalaciones, bueno, cada Ujú. interacción con la compañía, seamos uno, tres, cinco o mil, es parte de la experiencia. Y a veces uno siente que solo quien interactúa con el cliente es el que tiene que velar por eso. Y realmente todos en la compañía, sea la persona que factura, el que despacha, el que empaca, el que cobra, el que lleva, el que todos tenemos un impacto en el cliente. Y detalles que enamoran es hacer cosas fuera de lo normal, que el cliente diga, wow, no lo esperaba. Mm. Que sean cosas gratas, pequeñas, una nota a mano, una sonrisa, un seguimiento a tiempo, un proceso bien diseñado. Ahí mencionas algo que es fundamental, David, y es el trabajo en equipo.
es esa gente que trabaja con nosotros en nuestro emprendimiento y que también terminan ofreciendo un servicio. Entonces, digamos que, bueno, para volver al ejemplo, o bueno, tal vez, digamos, hagamos una empresa aquí de Contadores. mermeladas. Ok. Bueno, es que, y entonces está quien produce la mermelada, que tiene que ser buena, tiene que ser rica, ¿verdad? Y está luego cómo se empaca, pero también está, o sea, cómo se vende y cómo se entrega. Entonces, digamos que yo tengo, digamos que le doy check a que la mermelada está rica. Le doy check a que tengo un empaque que nadie tiene, espectacular, Divino. que comunico bien, que la vendí por Instagram bien. Pero tengo ahí, por ejemplo, a alguien que me ayuda con las redes sociales y a alguien que hace la entrega. ¿Cómo debe ser ese engranaje para que ellos transmitan lo que en teoría es la filosofía de mi empresa? Pues mira, un poco en mi experiencia, dos caminos. Uno, muchísimo entrenamiento en la medida de lo posible y obviamente si uno hace parte de una red muy grande, por ejemplo, logística, donde no tienes ningún control, pues Mm, tampoco estás a merced de lo que pase. Ahora, ujú. hay cosas en las que uno no debería escatimar si es importante para su experiencia y reputación de la marca. Entonces, en ese caso, uno allí en esas cosas que son tan sensibles no debería buscar ahorrarse unos centavos si eso podría crear un impacto negativo en el cliente. De hecho, lo que hacen muchas compañías que prefieren no tercerizarlo, sino Ajá. manejarlo directo porque lo consideran absolutamente fundamental. Entonces, depende de la estrategia de negocio, pero si para uno el tema del servicio, el tema de la entrega, por ejemplo, es fundamental, sí debería o buscar aliados absolutamente confiables, referenciados, que entiendan la dinámica de la compañía, la filosofía, la cultura, la reputación, la marca, la identidad, o si no, tratar de, por lo menos nosotros, controlar un poco más el tema, sea directo o sea bajo otros modelos. Pero el principio es ese, si es crítico para su éxito, uno tiene que tratar de tener el mayor control posible para garantizar la experiencia, que no siempre se logra, porque en muchos negocios uno depende de terceros. Piensa en Claro. una agencia de turismo, un operador logístico de turismo. Tú Ujú. vendes un paquete, pero va usted a Turquía y el que lo atiende es el de allá. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo hace para que la Sí. cosa funcione? Si sale mal, viene el tema de selección de aliados o proveedores, viene el tema de Ujú. comunicación continua, de entrenamiento, pero te sorprenderías como en muchos casos no hay esa comunicación. Y no lo pongamos tan lejos. Piensa que tú eres una wedding planner y tienes que Sí. trabajar con el fotógrafo, el del pastel, las flores, bueno, 20.000 proveedores. ¿Cómo hacemos que todo coordine? No son empleados tuyos, pero necesitas que todo se articule. Comunicación, señor, está el plan de vuelo, damas y caballeros, cada uno hace tal. Es decir, esto es como cuadrar un equipo, Entrenamiento. Sí. aliados, pero organizaditos todos. Y ahí es donde uno trata de alguna manera de que la experiencia coordine, porque ¿cuántos terceros se pueden tirar la experiencia porque Claro. el mesero No, el llegó mesero, sin uniforme? exacto. Eso iba a decir, el mesero, o sin uniforme, o atendió mal, o le dijo, Exacto. no, miren, yo ahorita no le puedo ayudar, o usted pidió un vasito de agua y se demoró 3 horas, yo qué sé. Pero eso hace parte justamente de esos 10 principios para crear experiencias memorables, porque en ese tema, y David, tú lo corroborarás mejor, pues yo creo que hay que buscar generar experiencias memorables en cada momento, en cada detalle. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo con mi mesero, el que me está ayudando y le digo tal vez cómo saludar, tal vez cómo decir que lo puede atender, o si, quien haga la entrega del producto, no es un mensajero que vaya y entregue y firmen aquí, ¿no? ¿Qué tal si él también lleva un mensaje? ¿Qué tal si lleva algo distinto, ¿verdad? Así es. A qué te refieres? Y pues de manera, pues obviamente resumida, volvemos al mismo, porque la idea es dejarlos antojados de detalles que enamoran, que así se llama este otro libro, que para quienes se están conectando apenas estamos hilando esa conversación con los libros de David, que invitadísimos a adquirirlos, es esos de esos principios para crear experiencias memorables. ¿Cómo los definiste y qué luces nos puedes dar a propósito de eso? Yo lo que creo es que, digamos, un poco un resumen de todas las tuercas que uno tiene que apretar para que la cosa funcione, ¿no? Obviamente son muchas cosas, desde equipo entrenado, procesos afinados, digamos, muchos elementos, pero yo creo que en general, tú lo decías ahorita, es tratar de sorprender en las cosas fundamentales para la gente. Uno tiene muchas interacciones con un cliente. ¿Cuáles son las más sensibles? ¿Cuáles son las que yo no puedo darme el lujo de fallar? Uno de arrancar por ahí. Tú decías la entrega, por ejemplo. Si la entrega es crítica, si cumplir esa promesa, porque es que es para un regalo y si no me llega, quede mal, eso tiene que ser un punto de contacto del que uno primero arranque a trabajar y decir cómo resuelvo esto, cómo la saco del estadio. No solo cumplir, sino cómo lo excedo. Cómo además le mando una notica a mano con el nombre, de decirle gracias por haber confiado en nosotros, y aquí Ujú. le mandamos además este cosito bonito y ta, ta, Ese, ta.
perdóneme, David, que lo interrumpa, eso sabe cuándo me gustó en pandemia. En pandemia, cuando Sí, pedía, no sé, algunas galletas o yo qué sé, la mayoría me llegaron con notas y eso no me había pasado antes. divino. Gracias por apoyarnos en este momento. Usted, me acuerdo de una marca de salsa natural de tomate Ujú. que él decía, comprando este producto está apoyando a los agricultores de tal zona del Valle del Cauca. No, pues qué Espectacular. maravilla. Claro. Espectacular. Y si además imagínate que luego te escriban o te llamen a preguntarte cómo te fue, estuvo todo Ujú. bien, le llegó a tiempo, gracias por no sé qué. Es decir, ese es el tipo de cosas en las que definitivamente, y el mensaje de fondo de detalles que enamoran es, uno puede diferenciarse a través de esas cosas, a través de hacer mejor los procesos, de servir mejor, de sonreír, de hacer pequeñas, tener iniciativas que los demás no hacen porque dan por sentado. Esas son las cosas que logran la preferencia de los clientes. Y lo que decía siempre en el libro es, los detalles transforman la indiferencia en preferencia. Transforman hay muchos como usted, me vale 5, me voy a cualquiera, a no puedo vivir sin usted. O, digamos, es muy significativo, quiero volver Bueno, a, pues es como si quiero estuvieras recomendar. conquistando a la que te gusta o al que te gusta. Claro, claro, tal cual. Tal cual. Mismo principio. Exactamente, sí. Que todo el tiempo estás pensando cómo puedo hacerla sonreír, cómo puedo hacerlo sonreír, cómo puedo hacer que esté contenta conmigo. Y es pensarlo de esa manera también. Así es, tal cual, tal cual. Bueno, aprovechemos aquí otra pregunta que hay. Retroalimentar después de la venta, ¿todo estuvo bien? Ujú. Tiene comentarios. Sí, Sí, bueno, creo que sí. siempre es Ujú. bueno verificar que estamos haciendo las cosas bien, porque a veces uno muere engañado, ¿no? Uno dice, no, siempre enviamos fantástico, pero llegó mal, llegó en mal estado, llegó incompleto. Hay cosas que podemos corregir, o si el cliente quedó incómodo, pues mitigar para que no se crea un incendio en Ujú. redes sociales, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, estoy aquí pasándome a Yellow, a otro libro. Sí, sí, Dice, y estoy aquí, mira, bueno, lo importante es que además está el impreso, está digital. es el del Yo, taxista. sí, señor, exactamente. ¿Cómo crear una cultura de servicio y ponerse la camiseta por los clientes? ¿Cuál es el mensaje de este Ese libro? es, O los mensajes. sí, sí, no, ese es muy interesante, digamos, es el único libro que es una historia, es una parábola empresarial con un cuento, digamos, ficticio, pero inspirado en un taxista real de la ciudad de Cali, que es Ajá. el taxista 5 Stars, que me Ujú, pareció una analogía perfecta porque es una realidad que todos entendemos, la de un taxista, que no tienen muy buena reputación de servicio público, el amarillo, y que ujú, esta persona con su actitud, con ofrecer unos servicios extra, con una voluntad impresionante, con una amabilidad increíble, logró tener 2.000 clientes en su base de datos, como le pasa hoy en día, y sacarla del estadio frente a plataformas digitales, frente a ujú. todas las, digamos, dificultades. Era una analogía perfecta para cualquier empresario de decir, yo soy el diferencial. Un poco el mensaje de fondo de Yellow es ese, es uno es el mayor diferencial y la actitud que uno toma es el diferencial frente a todo. Y este va muy dirigido como a diferentes áreas de la organización, de cualquier negocio donde dice, cada uno hace la diferencia. Entonces el libro lo que hace es una analogía donde el taxista se va llevando de pasajeros a diferentes personas de diferentes áreas de una empresa de envases, y les va contando cosas donde cada lección es propósito superior, le cuenta el de logística, cómo se inspira a trabajar todos los días, él los lleva a la empresa y hace unas cosas, a la otra le dice cómo exceder expectativas, cómo él como taxista hizo otras cosas y ella va al área de cartera y la cambia, y así digamos que le va dando lecciones donde un humilde taxista, es un poco la paradoja, enseña principios tan fundamentales que las compañías a veces no tenemos en cuenta porque estamos como tan magnánimos en otras cosas, que lo básico de decir cumpla sus promesas, tenga un propósito, exceda expectativas, sueñe con algo, accione, haga que las cosas pasen, es como la analogía para llevarlo allá. Y esa fue un poco como la historia, de decir, vamos a hacerlo muy sencillo para que cualquier persona en la empresa lo entienda. Eso me encanta porque a propósito de ese dilema que hay y que lleva tantos años y que ha sido tan difícil reglamentar justamente aquí en Colombia, porque sé que hay gente conectada de otros países, nos estaban saludando desde Sydney. Eh, Ha sido muy difícil la reglamentación porque no se ponen de acuerdo los taxistas y Ujú. quienes están detrás de las plataformas digitales, aunque los taxistas, digamos, ya también se mueven por medio de plataformas digitales. Pero yo siempre he pensado en que aquí el tema es el servicio. Cuando uno pide un taxi y le va muy bien con ese taxi, yo me acuerdo que cuando recién estaba ofreciendo el servicio, esa plataforma que fue la primera que llegó aquí eh, al país, pues eso le ofrecían a usted agüita, dulcecitos, menticas, Sí, de sí, todo un sí. poco, ¿no? De todo Sí. un poco. Y después algunos taxistas empezaron a hacer lo mismo.
a ofrecerle a usted la mentica, agüita, a ser amables, airecito, música, la que usted quiera, lo que usted me pida, estoy a su... Y yo decía, no, pues que esta maravilla. Y eso es lo que finalmente uno quiere. Y Claro, a veces más, a propósito del precio del servicio como tal, a veces por encima del costo, usted quiere, digamos en el caso de las mujeres, nos queremos sentir seguras. Yo quiero absolutamente. subirme a un taxi y sentirme segura, que me va a llevar a mi casa, que va a haber amabilidad, que me va a respetar, y si me regala una mentica, pues qué chévere que me regale una Sí. mentica. Realmente si no me la regala no importa, pero tengo otros intereses que quiero Ujú. llegar a mi casa segura. En la Así es. medida, David, en que la gente entienda que qué es lo que quiere el cliente, pues va a ser más fácil competir y ganar servicios. Absolutamente, absolutamente. Y digamos un punto fundamental allí, y lo mencionabas ahorita, no se han puesto de acuerdo. Y uno podría decir, el taxista solito, ¿qué tiene que ver en esta pelea? Porque eso lo deciden las empresas de taxis, que no es él o ella, y el gobierno o las plataformas Ujú. digitales. Pero hay una cosa que uno sí puede hacer, cambiar el servicio que uno presta a cada pasajero y brindarle esa seguridad. Y ese es el mensaje de Total. fondo. Usted no Ujú. depende ni del gobierno, socio, ni de su empresa, ni de la economía, ni del clima, ni de la pandemia. Depende de usted y de la voluntad que tenga para cambiar la vida con los que interactúa. Así de simple. Y esa es la historia del taxista, pero también la historia de Correcto. muchos, así que aplica Sí, totalmente para otro tipo de servicios. Bueno, así como es. ya estamos llegando al final y no me quiero quedar sin conversar sobre negocios inmortales. Sí. Ese es el hijo más chiquito. Ese es el hijo de la pandemia. Ese- y un momento tan difícil, pues ya habíamos mencionado un poco, sí que he conocido, David, negocios que nacieron en pandemia, que se fortalecieron en pandemia y que murieron ahora que pues está el proceso de pandemia en lo que está. ¿Cómo, mejor dicho, y usted lo decía, hay negocios inmunes a la crisis? Es decir, ¿cómo definir si un negocio que nació en pandemia puede sobrevivir a la pandemia, ¿no? Ujú. Porque también esas otras, están los que nacieron, pues, porque mucha gente se quedó sin empleo y tuvo que emprender y además ya no quieren regresar a emplearse, sino que quieren seguir con su emprendimiento. Entonces, ahí hay negocios inmunes a las crisis y que creo que parte pues tiene que ver mucho de esos negocios inmortales, que nace, ese hijo que nace en pandemia. ¿Qué lo motivó usted a escribir este libro y ya a propósito de estos negocios, qué decir? Sí, lo más simpático es que ya había otro libro que se iba a publicar. De hecho, ya lo había entregado a la editorial, un libro de Ah, comunicación justamente. Y ujú. empieza la pandemia y empiezo yo a ver la angustia de tanta gente y empiezo a ver la gente en redes y empiezo a ver de los empresarios y todo. Y hablé con la editorial y le dije, creo que el libro que tenemos no es para este momento. Creo que lo que necesitamos es ver cómo le ayudamos a la gente a darle algunas ideas para que pase todo este proceso. Entonces me dediqué a entrevistar, documentar, entender qué hacía la gente, ver cómo seguíamos adelante. Y de ahí concluí un poco todos los elementos que están en el libro, pero yo te diría, para convertirse en un negocio inmortal, un poco mi conclusión es, primero, caja, es decir, efectivo, es decir, rentabilidad. Suena obvio, porque uno dice, en crisis hay que bajar precios, hay que ver lo que hacemos, y la gente que no cuidó la caja estuvo en problemas, porque es que es el Ujú. oxígeno de cualquier compañía. Y ahí hablo de muchos temas, pero no es un tema financiero per se, sino para mí el gran aprendizaje con esto fue que los negocios que siguen adelante, sea que hayan nacido en pandemia o antes, son los que se adaptan. Se adaptan Ajá. en términos de varias dimensiones. Uno, ¿qué vender? Las compañías que reformularon su portafolio de productos o servicios, adaptándose a lo que había en el mercado en ese momento, adelgazar el producto para que costara menos, pero no por bajar precios, sino por entregar, digamos, algo más sencillo. ¿Qué vender? ¿A qué mercado? Gente que empezó a explorar otras zonas del país. Documenté el caso de una venta de empanadas en Manizales, que el señor tenía un puesto, le tocó cerrar, se fue a redes y quintuplicó la compañía, hasta Ujú. codificaba varios supermercados. ¿Cómo lo va a vender? Condiciones de plazo. Es decir, revisar un poquito, esto es lo que yo tengo hoy. Entonces, yo creé un negocio en pandemia y pasa la pandemia, las condiciones ya no son las mismas. ¿Qué debo yo ajustar en el negocio frente al producto que ofrezco, frente al cliente que atiendo, frente a los precios que cobro? Y esa capacidad de uno tener siempre como este quiebre de cintura y esta flexibilidad para ir moldeando el negocio es lo que le da supervivencia a los clientes, a las compañías, Mm. independiente de las circunstancias. Entonces, claro, hay compañías que llega una crisis, no tienen un control adecuado de sus gastos, no pueden hacer nada y chao. Entonces creo que el mensaje de fondo es ese, uno tiene que tener la capacidad de poder reconfigurar su negocio y ahí hablo pues de muchos caminos para poder hacerlo y de quedarse muy fiel a los clientes actuales, a los clientes que uno tiene. Ana Milena, creo que una de las grandes paradojas es que nos gusta estamos más interesados en los clientes que no tenemos, cuando el más rentable es el que Es cierto. tenemos.
véndale más al que ¿Cómo, tiene, apóyelo más, cuídelo, cómo consiéntalo. fidelizar ese? Y además Claro, además porque usted ya lo tiene ahí con usted y no sabe si el amigo, es decir, cómo también se puede diversificar con ese cliente que ya tiene, que ya así conoce su es, así servicio, su es. producto. Y de hecho, cosas tan básicas que conocí y documenté en el libro, gente que ni siquiera tenía su base de datos de clientes. Yo Ajá. hablaba con peluquerías que me decían, yo no tengo los WhatsApp de los clientes, lo tienen los peluqueros que son externos de la peluquería. Entonces, ¿cómo le va a usted a contar a la gente que tiene ahora un tratamiento que le va a enviar a domicilio? Si no tiene la base de datos Imagínese. de los clientes. Algo tan básico, ¿no? Que uno cree que es lo mínimo. Claro, claro, y para hacer muchos negocios. Entonces, digamos, es tal cual, ir otra vez a la base, cuidar de clientes actuales y adaptar el negocio para los cambios. Uy, pues bueno, mejor dicho, quedo antojadísima de negocios inmortales y porque pues ya tengo bueno, bonito y carito, Por que favor, te no lo mando. conoce. Sí, necesito el autógrafo ahí en todos Por esos libros. supuesto. Creo que todos son absolutamente recomendados para los emprendedores. Vale la pena, David, que tengan en cuenta que pues sí hay ayudas, que sí hay espacios. Tenemos un espacio como este, pero tenemos, por ejemplo, los libros que usted lo puede ir leyendo poco a poco. ¿Cómo pueden conseguir sus libros? Si le gusta todavía el papel o si los quiere de manera digital, mejor Sí, sí, dicho, sí. ¿cómo pueden pues, conectarse de cierta manera contigo? Los libros están en todas las librerías, digamos, están en las principales cadenas y en los independientes también. Eh, lo más fácil es en la página están todos los enlaces a todos los formatos. Cada Ah, libro ya. está impreso, está digital y está en audiolibro, narrado Mm. por su autor. Sí, sí, sí. Tienes una voz radial increíble. Damas y caballeros, efectivamente. No, están todos, digamos, en todos los formatos, para el que quiera impreso, digital, audio, en la página en bienpensado.com. Ahí están y hay muchísimos recursos gratuitos. Allí hay 300 videos, más de 2000 artículos, tenemos descargables, hay muchos recursos, lo que tú hablabas ahorita, todos gratuitos para empezar a redefinir algunas de nuestras estrategias que son muy sencillas y nuestra filosofía es ridículamente prácticos. Todo lo que siempre la gente Ujú. encuentra en los contenidos es sencillito, así como estamos hablando. Que diga, ah, ya entendí, Esa- ahora sí, vea Así es que, usted. no, pero es que sí es que rico, así es que chévere. Sí, sí, sí. Pues bueno, no, David, reiterarte el agradecimiento, además no solamente de parte mía, sino que aquí pues todos los que se han conectado te también dan las gracias por este espacio, por tus recomendaciones, por estas herramientas que nos has regalado durante este live. Hay muchas más que pueden encontrar justamente si ustedes se conectan con todo esto que hasta el momento ha publicado David Gómez Gómez. ¿Será que somos primos? Yo soy Gómez, mi segundo apellido es Gómez. En alguna ¿Viste? cosa Ah, sí, de quién sabe, seguro. tal vez. Eh, eso, solamente me queda una duda. O sea, que el siguiente libro es de comunicación. Sí. No, ¡Ay, no! sabes que no, justamente ayer estaba con la editorial. Viene otro este año, pero es uno que vamos a cerrar otro ciclo de un tema de cómo cultivar los clientes, cómo no Ajá. vender, sino realmente construir relaciones para todos los que no nos gusta vender, sino que realmente nos Ah, gusta es ayudar y buenísimo. servir. La venta es la consecuencia, pero no hay que vender, no hay que vender. A mí no me gusta vender. Me gusta Sí, a mí generar tampoco. confianza, enviar información, tener visibilidad, pero no vender, la venta llega. Y eso es muchísimo para mucha gente que no se siente cómoda con el tema ventas. El de comunicación quedó para Para después. después. Pero ya está Bueno, escrito, ya está escrito. sí, sí, yo sé, no, pues usted sabe que como periodista tengo que preguntar qué viene. Sí, 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 pero bien, bien, David, pues te estaremos muy contaré. atentos, estaremos muy pendientes a esas próximas publicaciones y por supuesto siempre a tus redes sociales. De nuevo, gracias, un abrazo desde por acá y Muchas muchas gracias a gracias. todos los que se conectaron. Estaban preguntando si dejamos el live ahí. Sí, aquí va a quedar en mi cuenta para que lo consulten cuando quieran. Chao, David, mil Gran gracias. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.